Y vaya conmigo a Habacuc, capítulo 2. Tenemos unos cuantos chiquitines, algunos maestros van a salir con los niños. Parece que nada más las dos clases más pequeñas por ahí tenemos, ¿verdad? Amén. Habacuc, capítulo 2. Versículo 2 al 3. ¿Ya está ahí conmigo? Habacuc, capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Sí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella, dice. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda, dice, vendrá, no tardará. Amén. Hacemos una oración, hermanos. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, que tiene el propósito, Señor, de formarnos, esos hombres y esas mujeres, Señor, que tú necesitas, Señor, para tu iglesia, esos hombres y mujeres que te creen, que creen, Señor, en tu palabra, que creen en tus propósitos, Dios, que creen en la visión, Señor, que tú has dado a tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, es viva y es eficaz, Dios, y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para traer convencimiento, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, trate con nosotros, Señor, en esta tarde. Pedimos, Padre, que tú ministres nuestros corazones. También pedimos por nuestros hermanos que no están, Señor, que tú les bendigas donde estén, Señor, que tengan tu protección, Señor, y tu cuidado, Padre, y puedan estar de regreso, Señor, Dios, Señor, la semana que viene. Pedimos que tú seas con nosotros, Señor. Si hay alguna preocupación, Señor, si hay algún cansancio, Señor, en tu iglesia, Señor, algún desgaste, pedimos que en estos momentos renueve nuestras fuerzas y podamos poner atención, Señor, a tu palabra, Señor, y poder centrarnos en ella y poder ser ministrados a través de ella, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que tú te muevas en nosotros, Dios, en esta tarde. Síguete moviendo, Señor, y toca, Señor, nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Amén. Dice Habacuc ahí, ¿verdad? Que aunque tardare la visión, ¿verdad? Debemos de esperarla, porque sin duda, dice, vendrá y no tardará. Sí, y el domingo pasado, hermanos, en la predicación, ¿verdad? Por ahí yo mencionaba en el tercer punto que presentaba, ¿verdad? Acerca de la verdadera, de la verdadera convicción acerca de Dios. Y la verdadera convicción, hermanos, acerca de Dios, como decía la semana pasada, ¿verdad? Nos lleva a tener claridad, claridad visible, ¿verdad? A Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. Y podemos entender y saber diferenciar, hermanos, entre lo visible de Dios y lo que es oculto, o sea, lo que no es de Dios. Podemos ver con claridad lo limpio y lo sucio. Podemos ver con claridad lo bueno y lo malo, y encontrar la diferencia entre lo que es verdadero en la Biblia y lo que no lo es, ¿sí? Y esta claridad, hermanos, nos lleva a conocer los propósitos de Dios. O sea, la verdadera convicción en que usted y yo creamos en Jesucristo, en que usted y yo estemos convencidos de los propósitos y los planes de Dios, que ustedes y yo, hermanos, entendamos realmente el llamamiento acerca de Dios, hermanos, y todo lo demás, ¿verdad?, que nos presenta la Escritura acerca de Jesús, ¿verdad?, todo el deseo del corazón de Dios de querer reconciliar al hombre. Hermanos, ustedes y yo podemos estar convencidos. Sí, cuando hay una verdadera convicción en nuestro corazón, vamos a tener claridad de visión, vamos a poder visualizar, hermanos, los propósitos de Dios con claridad. Y cuando hablamos de ver con claridad, es una frase, hermanos, que denota el sentido en que como creyentes, ustedes y yo deberíamos de vivir nuestra vida en Dios. Ustedes y yo, hermanos, debemos de vivir con visión, ¿sí? El cristiano necesita vivir con visión, necesita tener, hermanos, claridad
de visión. Y cuando hablamos de visión, fíjese, el diccionario secular, cuando habla de visión, dice que es una percepción a través del sentido de la vista, percepción general que permite comprender las cosas, dice maneras de ver las cosas y de interpretarlas. El diccionario bíblico de la visión, hermanos, dice experiencia en la vida de una persona por medio de la cual recibió una revelación de parte de Dios. Amén. Entonces, según estas definiciones, hermanos, visión tiene que ver con la interpretación y la comprensión del conocimiento que adquirimos de las cosas y también de Dios. Amén. Otra vez, cuando hablamos de visión, tiene que ver, es la interpretación y la comprensión del conocimiento que adquirimos sobre las cosas, sobre todo lo que existe, pero también acerca de Dios. Es una interpretación y una comprensión. O sea, comprendemos, hermanos, lo que estamos mirando. Amén. Comprendemos el llamado, comprendemos el propósito de Dios, interpretamos, hermanos, y comprendemos, ¿verdad?, los propósitos de Dios conforme nos los presenta en la Escritura. Interesantemente, hermanos, tenemos un ejemplo en la vida de Moisés. Si yo quisiera ir para allá, vaya conmigo a Éxodo, acerca de lo que está, hermanos, de lo que está hablando aquí Habacuc. ¿Sí? En Éxodo capítulo 3, fíjese esto. Amén. La visión, hermanos, cuando hay una clara visión en nosotros, cuando tenemos visión, ¿verdad?, hay una clara percepción de hacia dónde vamos. Amén. Tenemos una clara percepción, o sea, podemos realmente saber lo que está sucediendo. A esto le pasa a Moisés al encontrarse, hermanos, en este episodio, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3 de Éxodo, del versículo 1 al 4, fíjese lo que dice. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa, dice ahí, la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Amén. La visión, hermanos, la visión nos da una clara percepción de hacia dónde vamos. Moisés, hermanos, tuvo percepción de la visión que Dios le estaba poniendo delante de él en este momento. Si alguien más hubiera pasado por ahí y no tuviera, hermanos, conocimiento de Dios, o no tuviera entendimiento de los propósitos y los planes de Dios, cualquier persona que haya mirado, bueno, una llama por ahí en una zarza, en un arbusto, ¿sí?, lo primero que haría, ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque se está quemando el cerro y no vaya a ser que nos vaya a alcanzar. ¿No? Y si hay alguno por ahí que tiene un poquito más de conciencia, lo que haría, bueno, vamos a buscar algo como apagarlo, porque si no se va a quemar todo el cerro, ¿no? Pero Moisés, hermanos, pudo tener percepción acerca de lo que estaba sucediendo en este momento. Amén. Él conocía a Dios, él había escuchado de Dios por la enseñanza que se le había dado, hermanos, a su pueblo, ¿verdad? Que se transmitía de generación en generación, como muchas veces el conocimiento, ¿verdad?, que se transmite de generación en generación, es el conocimiento de Dios, pero muchas veces, ¿verdad?, está en un estado muy general o muy limitado, en otras palabras. Amén. Pero ustedes y yo, hermanos, estamos conociendo a Dios. Y Moisés, hermanos, conocía a Dios y entendía que algo estaba sucediendo que era fuera de lo natural. Amén. Que no era solamente un vidrio que había prendido una zarza en medio del desierto donde estaba todo muy caliente y empezó a quemarse el cerro, sino hermanos, pudo percibir lo que Dios estaba tratando de hacer. Había una sensibilidad en Moisés, porque Moisés, hermanos, tenía visión. ¿Y sabe por qué digo que tenía visión? Es porque al mirar, hermanos, que el pueblo, o que alguien del pueblo estaba siendo azotado, ¿sí?, por
un egipcio se levantó, ¿verdad?, para defender a sus hermanos, dice la palabra. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, Moisés pudo percibir lo que estaba sucediendo, percibió la visión, ¿sí? Y no solamente la visión, sino también hacia dónde tenía que dirigirse para llegar a ella y comprenderla, ¿verdad? Él pudo haber ido hacia la parte contraria de donde estaba esta zarza ardiendo, pero Moisés se dirigió hacia ella para ver lo que estaba pasando ahí. ¿Sí? Quería entender, hermanos, comprender lo que estaba sucediendo en ese momento. Siempre, hermanos, la visión va a señalar la dirección hacia donde tenemos que ir. Amén. Si usted y yo tenemos claridad de visión, sabemos hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Según la visión que tengamos, va a ser la dirección que usted y yo vamos a tomar, ¿sí? Y le voy a decir, hermanos, que existen 3 tipos de fuentes de visión, como todo lo que existe, ¿verdad? Todo lo que existe en el mundo tiene 3 fuentes, o puede tener 3 fuentes, ¿no? Si la visión, la primera fuente, si la visión proviene de nuestro corazón, porque ustedes y yo tenemos visión también, ¿verdad? Pero puede nacer en nuestro corazón, ¿sí? Pero cuando la visión nace en nuestro corazón o proviene de nuestro corazón, nos va a llevar en una dirección, hermanos, egocéntrica. El día de ayer mencionaba, ¿verdad?, un ejemplo que me gusta a mí utilizar, ¿verdad? Se mencionaba ahí en la reunión de matrimonios, ¿verdad?, acerca de la fotografía, ¿verdad?, donde sabemos que estábamos ahí en ese momento, ¿no? Lo primero que hacemos, ¿verdad?, es buscarnos a nosotros. Ellos estaba ahí, ¿no?, a buscarnos nosotros, cómo salí. Ya miramos no salí bien. Entonces ya después empezamos a admirar a los demás, ¿no?, a mirar cómo salieron los demás, ¿no? Pero primero nos aseguramos que no hayamos salido despeinados, ¿no? Amén. Tenemos esa tendencia. Entonces, hermanos, si la visión nace en nuestro corazón, lo más seguro es que sea una visión o una dirección egocéntrica, ¿sí? O sea, por naturaleza, lo que vamos a hacer, lo que vamos a vivir en nuestra vida, hermanos, va a ser para mi felicidad, va a ser para mi tranquilidad, va a ser para mi descanso, va a ser para mi seguridad, va a ser para mí y para mí. Amén. Cuando la visión que tenemos nace en nuestro corazón, todo va a ser para mi beneficio. Amén. La segunda fuente, hermanos, pues, del enemigo de nuestras almas, ¿sí? Un tanto peor el asunto. Amén. Pero si la visión proviene del corazón de Dios, hermanos, la dirección que usted y yo tomemos va a bendecirme no solamente a mí, sino va a bendecir a mi familia, va a bendecir a mi esposa, va a bendecir a mis hijos, va a bendecir a mis amigos, va a bendecir a mis conocidos, va a bendecir, hermanos, a una sociedad que tiene necesidad de Dios. Amén. Si la visión que usted y yo, hermanos, estamos tomando nos va a dirigir, hermanos, a vivir una vida bendecida, pero no solamente para nosotros, ¿verdad? A lo contrario de lo que es la visión personal, la visión que nace en nuestro corazón. La visión de Dios, hermanos, nos va a llevar a bendecir no solamente nuestra vida, sino también bendecir, hermanos, a todo lo que nos rodea, a nuestro prójimo, comenzando con nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos. Amén. La iglesia va a ser bendecida porque hemos recibido la visión de parte de Dios y estamos siguiendo la dirección que esta visión nos está llevando. Amén. Pero la visión, hermanos, nos da una clara percepción de hacia dónde vamos. Ahora tenemos que preocuparnos de dónde viene la visión. ¿Cuál es la visión que tenemos de la vida usted y yo? ¿Sí? Tenemos que preocuparnos de dónde viene nuestra visión. Amén. ¿Nació en el corazón de Dios? ¿Nació en el corazón del enemigo de nuestras almas? ¿O nació en nuestro propio corazón? ¿En dónde nació esta visión? Porque dependiendo de dónde haya la fuente, ¿verdad?, de la visión, es el resultado que usted y yo vamos a tener en la vida. Amén. Sí. Por eso que miramos mucha gente que solamente vive para ellos. Amén. Egoístas. Amén. Solamente centrados en ellos y no les importa a todos los demás. Amén. Hay otra gente que vive, hermanos, maldiciendo a los demás, destruyendo a los demás. Amén. En la historia encontramos muchos hombres, hermanos, que se llenaron ya sea de una visión personal o se llenaron de una visión inspirada por el enemigo de nuestras almas, que sabemos que vino a matar, a robar y a destruir, y ha sido resultado, ¿verdad? Como resultado ha tenido destrucción. Amén. Ahorita podemos mirar en otros países, hermanos, destrucción.
Amén. Destrucción. ¿Por qué? Porque la visión no está centrada, no viene del corazón de Dios. Amén. Hay otros que solamente otra vez viven para sí mismos. Y todo lo que hacen tiene beneficio para sí mismos. Amén. Pero la visión, hermanos, que nace en el corazón de Dios, como pudo, hermanos, recibirla Moisés, ¿sí? Era bendición para él, pero también para todos los demás. Amén. Ahora, entendiendo la visión, cuando entendemos la visión, hermanos, reconocemos la estatura de aquel que nos llamó. ¿Sí? El que usted y yo podamos entender la visión, hermanos, que nace en el corazón de Dios, nos va a llevar a reconocer quién fue el que nos llamó. ¿Sí? Éxodo 3:11, fíjese. Versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?, le dice Moisés, para que yo vaya a sacar a ese pueblo. ¿Quién soy yo para pararme delante de Faraón? ¿Sí? ¿Quién soy yo?, le dice. Con estas palabras, hermanos, Moisés demuestra una actitud de humillación, de sumisión propia hacia la autoridad divina que estaba delante de él en este momento. Era Dios hablando con él, hermanos. ¿Sí? Moisés, hermanos, pudo mirar que la visión había nacido en el corazón de Dios. Y en este momento, hermanos, él se identifica como el ¿quién soy yo? Amén. Con estas palabras, humillándose a sí mismo y sometiéndose a la autoridad que estaba delante de él. Porque ¿quién realmente era Moisés, hermanos? ¿Quién era Moisés? ¿Sí? Moisés, hermanos, nos dice la escritura. Si usted va al capítulo 2, ¿sí? Usted y yo encontramos a un Moisés que dice la escritura que había sido formado, hermanos, había recibido una formación digna de un príncipe. Moisés fue criado por la hija de Faraón, vivió como un príncipe con todas las clases de lujos, con los mejores manjares del reino. Recibió la mejor instrucción disponible de ese tiempo. Hechos capítulo 7, versículo 20 al 22 nos hablan acerca de Moisés y nos dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. ¿Sí? ¿Quién era Moisés? Hermanos, según los historiadores, estar instruido en toda la sabiduría de los egipcios incluía, hermanos, desde los jeroglíficos, que es el lenguaje, uno de los lenguajes más complicados, ¿sí?, de la humanidad, ¿sí?, como matemáticas, astronomía, química, geología, teología, filosofía, leyes. Probablemente, hermanos, estudiaba también tácticas militares. Probablemente, hermanos, también era instruido en algún tipo de arte, quizás en la música, en la pintura, en la escultura, no sé. Pero esta era la formación que recibían los príncipes de Egipto, ¿sí?, en aquella época. Me llama la atención, hermanos, lo que dice Hechos, que él era poderoso en palabra, dice la escritura acerca de Moisés. Era poderoso en palabra. ¿Sí? Y me llama la atención porque en el capítulo 4, en el versículo 10, encontramos a Moisés diciendo: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, dice ahí, y torpe de lengua. Pero dice la escritura que Moisés era poderoso en palabra. ¿Quién era Moisés? Pero encontramos a un Moisés, hermanos, que se humilla a sí mismo, se somete a la autoridad de Dios, entiende la visión, ¿sí?, reconoce la estatura de quien está delante de él, reconoce la estatura de Dios y dice: ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo, Señor? Amén. Encontramos, hermanos, a un Moisés ante la presencia de Dios pronunciando esto en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 10. Está diciendo: Señor, soy tu siervo y soy torpe de lengua. ¿Sí? Soy tu siervo y torpe de lengua. Sumisión, hermanos, en griego viene la palabra upotazo, ¿sí?, y es la ubicación voluntaria de una persona bajo la autoridad y liderazgo de otra. Esto es sumisión.
¿Sí? Moisés, hermanos, se estaba poniendo bajo la autoridad y liderazgo de Dios. Y sabe que aquí resuenan en mi mente las palabras del apóstol Pablo en Filipenses. En la misma, hermanos, actitud que podemos encontrar en Moisés diciendo, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo, Dios? ¿No? Moisés quien había sido preparado otra vez bajo la instrucción egipcia. Amén. En los mejores colegios de ese tiempo. Creado, hermanos, criado por la hija de Faraón, hermanos. Amén. Sí, y a mí resuenan en mi mente las palabras, hermanos, del apóstol Pablo también, que ahí en Filipenses capítulo 3, cuando expresa acerca de su linaje. ¿Sí? El apóstol Pablo habla de su linaje, habla de sus conocimientos y de sus experiencias, pero ahora reducidos a nada ante el poder, la autoridad y la sabiduría de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y termina diciendo, hermanos, ahí en el capítulo 3, en el versículo 7 y el 8, el apóstol Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor a Cristo. ¿Sí? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Todo conocimiento humano, aún, hermanos, lo más alto, es nada comparado ante la autoridad y la sabiduría de Dios. Amén. Todo conocimiento humano, ¿sí? Lo que usted considere lo más alto, los científicos, todo esto, hermanos, todo ese conocimiento y toda esa sabiduría, no es nada comparada con la sabiduría de Dios. Pero esto solamente se puede entender, ¿sí? Cuando se reconoce y se entiende claramente la visión de nuestro llamado. La visión de Dios, hermano. Amén. Así como Moisés, hermanos, ustedes y yo hemos sido llamados. Tenemos un llamado especial, ¿sí? Y Dios, hermanos, quiere que ustedes y yo tengamos clara percepción de la visión que Dios nos ha dado. Quiere que tengamos clara percepción de hacia dónde vamos, hermanos, cómo estamos viviendo nuestra vida. El llamamiento, hermanos, es para que usted y yo tengamos una dirección, hermanos, en nuestra vida, sepamos a dónde vamos. Amén. Tengamos entendimiento, hermanos, de propósito para nuestra vida. ¿Sí? La visión se nos es dada, hermanos, para que usted y yo tengamos, hermanos, un camino que seguir. Amén. Dios, hermanos, nos ha dado la visión, nos ha puesto, hermanos, un llamado especial para que usted y yo podamos verlo con nuestros ojos y podamos tener, hermanos, clara percepción de ello y podamos dirigirnos, hermanos, a la meta principal, a la meta verdadera, hermanos, que es Jesucristo. Amén. Dios nos ha puesto esta visión, nos ha dado una visión, hermanos, para que usted y yo la podamos entender. ¿Sí? Porque entendiendo la visión, hermanos, reconocemos la estatura del llamado del llamado que tenemos. ¿Sí? Tenemos la estatura de aquel que entendemos, la estatura de aquel que nos llamó. Entendemos, hermanos, que el llamamiento viene de Dios y que Dios, hermanos, como Él nos ha llamado, amén, así también el Señor, hermanos, va a usar a quien ha llamado. Dios se va a mover a través de quien ha llamado, y podemos mirarlo en los ejemplos que le mencionaba. Podemos mirarlo en la vida de Moisés, ¿sí? Podemos mirarlo en la vida del apóstol Pablo, hermanos, instrumentos en las manos de Dios, pero eran hombres que habían entendido con claridad la visión del llamamiento. Amén. ¿Cuántos sabemos que somos llamados de parte de Dios? Amén. Somos llamados de parte de Dios, hermanos. Todos somos llamados de parte de Dios, pero tenemos conocimiento de cuál es el llamamiento. Tenemos que tener clara visión del llamamiento de Dios. Ninguno está aquí, hermanos, por casualidad. Ninguno está aquí para llenar un espacio en la iglesia. Amén. Ninguno estamos aquí solamente porque no había nadie más, sino porque Dios, hermanos, nos escogió específicamente a cada uno de nosotros, ¿sí?, con un llamado especial. Pero sabe que usted y yo tenemos que tener claridad de visión en cuanto al llamado.
Tenemos que tener claridad de visión. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el llamado que Dios nos ha dado es un llamado especial y un llamado que tiene que llevarnos a una dirección. Tiene que llevarnos a una dirección, hermanos. Amén. La visión, hermanos, y el llamado que Dios nos ha dado nos tiene que llevar en movimiento. Nos tiene que mantener en movimiento. Sí. Usted, hermanos, y yo siempre vamos a encontrar en la palabra que la palabra de Dios tiene, hermanos, el propósito de una formación en nuestra vida. ¿Sí? De una formación y una transformación. La palabra de Dios, hermanos, y la intención de Dios, hermanos, es de que usted y yo vayamos a algún lugar, que estemos en constante movimiento. ¿Sí? Que estemos en una constante formación y transformación en las manos de Dios. Amén. No es para estar estáticos, no es para estar, hermanos, solamente viviendo una vida, hermanos, sin movimiento. Ustedes y yo somos llamados para estar en movimiento, hermanos, pero solamente lo vamos a entender cuando usted y yo tengamos clara visión del llamamiento de Dios. Una clara visión del llamamiento. Amén. Teniendo clara visión del llamamiento, ¿sí? Tenemos claro entendimiento de hacia dónde vamos, de que tenemos que estar en movimiento. Entendiendo la visión, hermanos, se nos hará fácil reconocer la estatura de Dios. Amén. ¿Quién es Dios? Así como lo hizo Moisés. Y poder decir, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo, Señor, que a mí me has llamado para hacer esto? Amén. Para decir como el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Sí, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Sí. Y decía, para ver si logro tomar, ¿sí? Así, tomar con fuerza, arrebatar con fuerza el llamamiento que he recibido de parte de Dios. Tenemos, hermanos, un llamado especial, pero tenemos que tener claridad de visión. El reconocer, hermanos, nuestras limitaciones, como la reconocía Moisés, como la reconoció Pablo, ¿sí? Ante Dios, hace que Dios se glorifique en nosotros. Mire, Lucas 14. Y de ahí me va a acompañar a Hechos, capítulo 7. Fíjese esto. Lucas 14, el versículo 11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel criado en la instrucción de los egipcios dijo, ¿quién soy yo? Amén. Y mira lo que sucede. Hechos capítulo 7, versículo 35 a 38 dice: a este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él dice, oiréis. Versículo 38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, dice, y que recibió palabra de vida que darnos. Amén.
El reconocer nuestras limitaciones ante el poderoso Dios. ¿Sí? Cuando hemos entendido el llamado, primero necesitamos entender el llamado, hermanos, y tener clara visión del llamado. Una vez que tenemos clara visión del llamado, tenemos que reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la autoridad, cuál es el poder y cuál es la sabiduría de Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? Porque si usted y yo reconocemos nuestras limitaciones ante Dios, ¿sí? Dios, hermanos, se glorificará en nuestra vida. Amén. Lo miramos, hermanos, en la historia y en el ejemplo de Moisés. Moisés, hermanos, entendió lo poderoso de la sumisión. ¿Sí? Y que nada es mayor que estar sometido a la autoridad y la voluntad de Dios. Nada es mejor que estar sometido a la autoridad de Dios. Amén. Moisés, hermanos, así como el apóstol Pablo, entendieron que no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Por eso Dios, hermanos, les exaltó y le puso por apóstol, le puso por pastor y profeta de su pueblo. La sumisión a la autoridad de Dios es la clave para la victoria, hermanos. Es la clave para que nuestra vida, ministerio y llamamiento sea exitoso. Y Dios quiere que seamos exitosos, hermanos, en nuestro llamamiento. Pero cuando no tenemos claridad de visión, hermanos, nos detenemos. Amén. Cuando no tenemos claridad de visión, hermanos, del llamamiento que Dios nos ha dado, miramos a izquierda y a derecha y no miramos para dónde ir. Muchos han retrocedido porque no tenían claridad de visión en cuanto al llamado, hermanos, tristemente. Y créame que lo digo con el dolor de mi corazón. Muchos han retrocedido. Por falta de claridad de visión, hermanos, del llamamiento de Dios. Dios es un Dios de llamamiento. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, hermanos. Dios nos ha llamado y Dios nos ha llamado con un plan, ¿verdad? Precioso, dice la palabra, que sus planes son de bienestar y no de calamidad. Dios tiene algo, hermanos, emocionante para nuestra vida. Tristemente muchos miran la vida cristiana, hermanos, y el ministerio lo miran como una carga, como algo pesado, como algo que no es deseable. Es la lucha que tenemos para con nuestra carne, hermanos. Eran las 12:45 el día de hoy. Le digo a mi esposa, vámonos ya a la iglesia. Hoy tenemos necesidad, hermanos, de estar aquí. Le decía a mi esposa, ¿sabes qué, amiga? No hay nada más hermoso que llegar temprano a la casa de Dios. Cuando no hay claridad de visión, hermanos, todo lo que representa a Dios es una carga. Cuando no hay claridad del llamamiento de Dios, hermanos, el servir a Dios es algo pesado, es algo que no se nos da con facilidad. Pero Dios nos ha dado un llamamiento especial, hermanos, a cada uno de nosotros. Pero usted y yo necesitamos tener claridad de visión. Esa zarza que está delante de nosotros es Dios llamándonos. No solamente se está quemando el cerro y hay que correr hacia el otro lado. Es un llamamiento especial que Dios está dando a cada uno de nosotros, hermanos. Pero usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé, hermanos, la habilidad de poder abrir nuestros ojos espirituales para poder tener claridad de visión, tener la convicción en nuestro corazón que somos gente de llamado. Somos gente de llamado, gente de propósito, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, hermanos. No hay circunstancia, no hay problema, no hay situación en la vida que ustedes y yo podamos pasar que no estén dentro de los propósitos de Dios, hermanos. Si usted y yo queremos seguir a Cristo, si usted y yo queremos ser instrumentos en las manos de Dios, hermanos, si ustedes y yo entendemos el llamamiento especial, hermanos, que tenemos. Usted y yo somos llamados especiales de parte de Dios, hermanos. Sí. Así como Moisés lo fue. ¿Qué hizo Moisés, hermanos?
Moisés se sacó un 7. Amén. Moisés sacó, hermanos, a una congregación que había sido esclava durante 400 años, hermanos. Aproximadamente 2,5 millones de personas los saca de la esclavitud para llevarlos a la tierra que Dios había prometido a ese pueblo. Y estuvo con ellos durante 40 años, algo que no es nada sencillo. Si usted y yo con 2 o 3 que tenemos en casa, yo no, ¿verdad? Vemos la salida, hermanos. Imagínense 2,5 millones de personas. Y dice la palabra que eran rebeldes. Ajá. Eran rebeldes. Cada día, hermanos, murmuraban en contra de Dios. Yo le platicaba hace, creo que la semana pasada, si no me equivoco, o la antepasada, que a mí lo que me impresionó mucho fue esa rebelión de Coré. Lo hemos mencionado, ¿no? El día después, cuando Coré y los 250 habían recibido el pago, el juicio de Dios, y se los había tragado la tierra, el pueblo estaba murmurando el día siguiente. Sé que Moisés no tenía un trabajo sencillo, hermanos. Ese llamado que él tenía no era algo fácil, era algo complicadísimo. Pero ¿qué hizo Moisés? El tardo para hablar, el que había reconocido en toda humildad, hermanos, que él no era nadie para ser un instrumento en las manos de Dios. Hermanos, Dios le exaltó y Dios lo puso por profeta al pueblo. Sí, Dios le hablaba a él y él hablaba a Aarón, y Aarón distribuía la información al pueblo, hermanos. Amén. Dios lo usó, hermanos, para sacar a este pueblo, para darles las leyes, para darles las instrucciones al pueblo de cómo debería de vivir su vida. ¿Y qué diremos del apóstol Pablo, hermanos? Amén. Uno de los hombres más tremendos del Nuevo Testamento. Poderoso en palabra también. Poderoso en palabra, hermanos. Yo solo he mencionado, si solamente tuviéramos las cartas paulinas, las cartas que escribió Pablo, sería suficiente, hermanos, para que usted y yo encontráramos la vida eterna. Todo el evangelio está resumido en esas 13 cartas. Dios lo puso por profeta, lo puso por apóstol. Amén. Pero ellos entendieron que no había lugar más alto que estar a los pies de Jesús. No había nada más importante que estar a los pies de Cristo. Ayer mirábamos esto también. María entendió, la hermana de Lázaro, entendió que no había nada más hermoso que estar sentado a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Cuando su hermana Marta se encontraba afanada con el trabajo de la casa, con el servicio a los invitados, ¿no? Pero al traerle la queja al Señor, el Señor le dijo: mira, ¿sabes qué? Tú estás ahí tan ocupada en esto, pero ella escogió lo mejor: estar a los pies del Maestro. Hermanos, ustedes y yo somos gente de llamamiento. ¿Y sabe qué? Así como los dones, el llamamiento es irrevocable. Dios nos llamó. Pero ¿sabe qué es triste, hermanos? Gracias a Dios que ustedes y yo no somos parte de esto, porque dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Ven? Solamente los que hemos entendido, hermanos, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, nos convertimos en este pueblo escogido por Dios. Y sabe que la decisión es nuestra. La decisión siempre ha sido de la humanidad. ¿Sí? Algunos por ahí se preocupaban: no, es que Dios entonces ya escogió a quienes van a estar. No, es que el llamado lo hizo general. Nosotros escogemos ser el pueblo escogido de Dios. Amén. Porque Él es paciente, como dice la palabra. Él es paciente con todos, esperando, ¿verdad?, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios es un Dios de llamado, hermanos, de llamamiento. Ustedes y yo hemos sido llamados por Dios, pero usted y yo tenemos que tener claridad de visión sobre el llamado. Dios nos llamó ¿para qué? Para que usted y yo, hermanos, pudiéramos ser útiles en las manos de Dios. Vivir, hermanos, la vida plena.
Y sabe que la sumisión a la autoridad de Dios es la clave para la victoria, es la clave para que nuestra vida, ministerio y llamamiento, como les decía hace un momento, sea exitoso. Dios nos llamó para ser exitosos, hermanos, en lo que estamos viviendo en nuestra vida. Somos llamados para ser exitosos. Jesús decía, de cierto te digo. Y esto lo hacía para que el pueblo escuchara y pusiera atención. Era como decir, ¿sabes qué? Pónganme mucha atención de lo que les estoy diciendo, les voy a decir en este momento. De cierto te digo, les decía. La clave para la victoria, la clave, hermanos, para que nuestras vidas sean exitosas, nuestro ministerio, hermano, nuestro llamamiento sea exitoso, es la sumisión a Dios. Reconocer, hermanos, que somos llamados de parte de Dios, tener clara visión al llamamiento. Amén. Ser gente de visión. Y estos versículos, hermanos, que hemos leído de la palabra nos aclaran tres verdades importantes. ¿Sí? Nos aclaran que sin visión no hay claridad del camino a seguir. Si no tenemos visión, hermanos, si no hemos identificado la visión del llamamiento que Dios nos ha dado, no hay claridad para alcanzar un llamamiento exitoso, ¿sí? En Dios. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión el pueblo se extravía, ¿sí? Dichosos los que son obedientes a la ley. Estos versículos nos aclaran, hermanos, que la visión necesita nacer en el corazón de Dios, en su llamado y en su voluntad. La visión necesita nacer en el corazón de Dios, no en nuestro corazón, hermanos, mucho menos en el enemigo de nuestras almas. Amén. El mayor conflicto que tenemos usted y yo no es con el enemigo de nuestras almas, es con nosotros mismos. Porque muchas veces nos guiamos por la visión que hay en nuestro corazón, que la que está en el corazón de Dios. Amén. Y hacemos de nuestra vida o de nuestra visión personal, ¿sí?, algo que es solamente porque yo lo quiero así. Hacemos el centro de nuestra vida, hermanos, nuestra propia visión. Los sueños que tenemos nosotros para nuestra vida, lo que queremos ver en nuestra vida, es lo que sembramos en nuestro corazón. Pero lo hermoso de la visión de Dios, hermanos, es de que no solamente nos va a bendecir a nosotros. Amén. La visión que Dios pone en el corazón no solamente, hermanos, va a alcanzar mis sueños, sino los sueños de nuestras familias también, hermanos. Los sueños de nuestros hijos, los sueños de aquellos de nuestros familiares, de quienes conocen, hermanos, los que nos conocen, los que no nos conocen también. Va a traer bendición a una sociedad, como les decía hace un momento, hermanos, que necesita a Dios. Necesita a Dios, hermanos. Cada vez nos damos cuenta de la necesidad tan grande que hay de Dios, hermanos, allá afuera. Cada día, hermanos, si abrimos nuestros ojos espirituales, nos damos cuenta de la necesidad tan grande de Dios que hay allá. Que no seamos, hermanos, de los que nos mantenemos como los, perdóname, pero como los caballos. Solamente yo. Solamente yo. Si lo entendamos, la visión que nació en el corazón de Dios. Y la visión que nació en el corazón de Dios, hermanos, lo primero que nos dice la palabra, lo primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Agradar primeramente a Dios en todo lo que hacemos y todo lo demás se va a resolver. Hermanos, Dios tiene el control de nuestras vidas. Nuestros sueños Dios los va a cumplir. Confía al Señor tu camino y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Lo tercero que nos aclara, aparte de
Sin visión no hay claridad del camino a seguir, ni un llamamiento exitoso en Dios. Aparte de aclararnos que la visión necesita nacer en el corazón de Dios, lo que nos aclara Habacuc es que aunque la visión tardare, sin duda vendrá. Amén. No tardará. El llamado, hermanos, se cumplirá en nuestra vida. Alcanzaremos el propósito de Dios, hermanos, en nuestra vida. Alcanzaremos la vida plena, hermanos, en el Señor, como Él nos la ha presentado. ¿Sí? Aunque la visión tardare, sin duda vendrá, no tardará. Esto quiere decir, hermanos, que aunque no miremos la visión llegar cuando lo esperamos, cuando nosotros lo esperamos, sin duda llegará. Y llegará al tiempo correcto, llegará al tiempo exacto, llegará al tiempo provisto de Dios. Pero ¿sabe qué? Usted y yo vamos caminando hacia el llamamiento que Dios nos ha dado, porque tenemos clara visión. Y todo lo que hacemos en la vida, hermanos, nos dirige a esa misma dirección. ¿Eh? Todo lo que hacemos en la vida nos dirige al propósito de Dios, hermanos, al plan de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Nuestra visión está tan clara, hermanos, que podemos entender el corazón de Dios y sus propósitos. Podemos ver, hermanos, y podemos dirigirnos a ese hermoso plan que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Póngase de pie, por favor. Tengamos el cuidado, hermanos, de no dejar que el enemigo nos robe la bendición del llamado, hermanos. ¿Amén? No dejar que el enemigo nos robe la bendición del llamado que Dios nos ha dado. ¿Sí? Porque el llamado, hermanos, trae bendición. El llamado trae bendición, hermanos. Y como lo decía yo, a muchos se los ha robado. A muchos les ha robado la bendición del llamado y se han detenido. Algunos todavía están detenidos y otros han retrocedido, que es doloroso eso. Porque el diablo les quitó, hermanos, claridad de visión sobre el llamado de Dios. Bueno, ustedes y yo estamos aquí con un propósito. Ustedes y yo estamos aquí con un llamado especial de parte de Dios. Ahora es pedirle al Señor, hermanos, claridad en ello, para que nuestros pasos diarios, en nuestra vida diaria, para que todo lo que hagamos, hermanos, refleje, amén, y nos lleve a cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Que podamos ser, hermanos, llevados a ese sueño de Dios en nuestra vida. Que podamos, hermanos, realmente vivir el sueño de Dios para nosotros, hermanos. El sueño de Dios para nosotros. O sea, imagínense ustedes, hermanos, el sueño de Dios. Mírelo a través de la vida de Moisés. Mira el sueño de Dios a través de este hombre. Mira el sueño de Dios a través de la vida del apóstol Pablo. Miremos el sueño de Dios, hermano, a través de cada uno de los ejemplos que encontramos en la palabra. Dios, hermanos, es un Dios de llamado. ¿Sí? Y la visión que nace en su corazón es la que nos va a bendecir. Me cierra sus ojos, por favor. Yo le pido que medite un momento en esto. Yo le pido que medite un momento, hermanos, en ese propósito de Dios. Pido que medite un momento en el llamado que tenemos, que tiene usted. Y se pregunte si ha tenido claridad de visión en cuanto al llamado. Se pregunte qué es lo que está pasando en su vida. Se pregunte si va caminando en dirección a ese llamado especial que Dios tiene para usted. Pregunte si la visión está completamente clara delante de sus ojos.
Dice la palabra que los días son malos, hermanos. Que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Usted y yo, hermanos, ya no podemos perder el tiempo. Usted y yo, hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo. No hay nada mejor, hermanos, que el poder entender esto, que el poder entender el llamado de Dios, que poder entender la visión de Dios. Quiero pedirle que ahí con sus ojos cerrados, hermanos, empiece a decirle a Dios esto. Empiece a meditar, y si no, hermanos, ha tenido claridad, pedirle al Señor claridad de visión. Decirle al Señor, hermanos, que nos lleve a poder entender con claridad la visión, reconociendo quién Él es, y reconociendo su autoridad, y reconociendo que no hay nada mejor, hermanos, que estar a los pies de Jesucristo,